Buenas gente, ¿cómo han estado? Aquí les traigo un nuevo video, espero que lo disfruten. Luz, oscuridad, Bendu. Templo Jedi, Cámara del Consejo. Escuchando el pedido que les dio el Shinobi sobre sus propias preguntas, el maestro Windu, quien no le vio problema, asintió. ¿Nos parece bien? ¿Cuál es tu primer pregunta? Tocándose la barbilla un par de veces, Naruto comenzó a pensar en su primer pregunta. Pues de hecho quería preguntarles sobre algo que escuché en la guerra de Mandalore, sobre unos rumores con respecto a su Orden Oak. Ahora puede que no les llegue a gustar. ¿A dónde va esta conversación? ¿Sobre qué clase de rumores?, preguntó el maestro Saestin. La verdad sea dicha, a su pesar, muchos de los integrantes de la orden, si no es que casi todos, sabían más que bien, que no en toda la galaxia tenían la información correcta de ellos, estando tan desinformados que incluso llegaron a crear varias leyendas muy desagradables y distorsionadas que llegaban a lo ridículo sobre ellos. Sobre que ustedes eran monjes, brujos, religiosos que vivían en templos, practicaban magias muy extrañas y se la pasaban haciendo rituales extremistas, además de que secuestraban niños para entrenarlos y siguieran haciendo sus actos. Con cada rumor que pronunciaba, contaba con uno de sus dedos hasta llegar a un total de 6. ¿Cuáles de esos rumores son reales y cuáles son falsos? Y ahora lo confirmaban. ¿No se les hizo muy raro que fueran esos? Pues eran los rumores que más escuchaban y popularizaban por lo extravagante de los mismos, así como también de los que más les molestaba, en especial el de los niños que secuestraban, y los rituales extremistas. ¿No eran bárbaros por amor a la fuerza? Pues le diremos que la mayoría de esos rumores son falsos, señor Uzumaki, habló el maestro Epcot, en especial el de los niños secuestrados. Ahora tomando la palabra, la maestra de Pavillava empezó a dar una explicación un poco más detallada del por qué ese mito creado por un malentendido. La verdad de eso, es que nosotros buscamos en toda la galaxia posibles usuarios de la fuerza, y cuando los encontramos, esos usuarios casi siempre son niños, y niños que nacen en muy pésimas condiciones, así que con permiso de sus padres, los que igualmente a veces no pueden mantenerlos o darle una buena vida, los adoptamos para enseñarle en los caminos de la fuerza y darles un mejor futuro. Clase de ritual, que se podría considerar maligno o dañino de alguna manera para otros. Eso puede que solo sean mitos que se crearon de voz en voz, mientras que el resto de los rumores, te puedes imaginar. Asintiendo a las palabras del maestro con cabeza alargada, Naruto dio a entender que además de entender, les creía todo lo que le había dicho. Aunque estaba analizando más a fondo la información que le dieron como respuesta, puedo ver que no me están mintiendo. Todo lo que dicen, según sus emociones, es verdad, pero como siempre, hay que saber cuál para ellos es su verdad. Además, hay algo que no me gusta con eso de los niños, hay algo raro. Esos eran los pensamientos y reflexiones que pasaban por la mente de Naruto, pues aunque podía decir que habían sido muy honestos al responder su primer pregunta, aún no se podía quitar esa extraña sensación de que faltaba algo de información. Tal vez con lo que va a preguntar pueda sacar algo bien. Gracias por responder, eso no es problema, siempre estamos más que de acuerdo en aclarar esos malentendidos que pueden generar la falta de información, dijo el maestro Plo Koon mientras movía la mano de una manera despectiva, despidiendo el agradecimiento. Pues entonces espero que puedan responder mi siguiente pregunta igual de bien. Recibiendo asentimientos de sus oyentes, dio a conocer su duda. Si no me equivoco, por la información que se me dio antes, su orden cuenta con un total de poco más de 10.000 efectivos, ¿correcto? Sí, eso es verdad, pero ¿de dónde sacó esa información y qué importancia tiene para esto?, preguntó la maestra Adikalia. De dónde la saqué no es muy importante, pero lo que sí tiene mucha importancia, es ese número. Me molesta un poco. Las caras de duda y tensas se hicieron notar de inmediato. Estaban de acuerdo con responder ciertas preguntas con respecto a su orden siempre y cuando no fueran con grandes secretos que podrían poner en peligro a la misma, y aunque ese dato, sobre la cantidad de maestros y caballeros no era algo muy importante, como él mostraba que le importaba, más que por curiosidad, para ellos sonó como un hombre que quería saber con cuántas personas estaría aliada o enemistada. Me molesta porque son muy pocos. ¿Me podrían responder por qué tienen un número tan reducido de integrantes? ¿Reducido? Para mí 10.000 es un muy buen número, señor, reprochó el maestro con cuernos alargados. Pues sí, lo sería, si se tratara de un solo planeta, o un sistema solar. Miren, sé que el ser sensible a la fuerza es un talento o habilidad, como le quieran decir, poco común. Vamos, sé que no es algo que te puedas encontrar cada vez que le das vuelta a la esquina, pero en una población galáctica que puede superar fácilmente los 50 billones de seres sensibles, aun cuando 1 o 2 planetas por sistema solar esté deshabitados, creo que mínimo uno podría encontrar hasta 1 millón o 2 de seres sensibles a la fuerza. Así que ¿por qué esos números tan reducidos de solo 100.000?
Ahora visto de ese punto de vista, entendían los maestros Jedi por qué él tenía esa duda, como era más que seguro que no sabía de sus formas de hacer las cosas al reclutar era hasta cierto punto entendible. Entiendo lo que dices, y la razón de eso, se debe a que no todos los que encontramos y son usuarios de la fuerza, cumplen con el requisito de edad para entrar a la orden, o cuando son aptos para entrar, sus familias se niegan a que nos las llevemos adoptados, e incluso en algunas ocasiones, algunas de las costumbres de sus culturas les impide unirse, explicó el maestro Evenpiell de forma calmada mientras aún miraba de forma analítica al ninja frente a él, interesado por la técnica que les había dado a conocer sobre el cómo escondió su tan poderosa presencia en la fuerza. Bien, podía entender varias de esos puntos que le dijeron, y que impedían la adición de varios, como el de la familia impidiendo que se los llevara, o la de culturas y tradiciones, el mismo que vivió en un mundo dividido por varias religiones, culturas e incluso clanes, sabía los problemas y las cosas que las tradiciones de cada uno podrían impedir hacer, pero un solo punto aún le dejó dudas. Eso de los requisitos que no cumplen, ¿cuáles tienden a ser? Preguntó el hombre con 3 cuernos y medio, el cual miraba al resto de los maestros, en busca de la siguiente o siguientes personas que tomarían la palabra, para estar totalmente al pendiente de lo que fuera a decir y analizarlo. Y su atención se vio dirigida de inmediato al maestro Yoda cuando tomó su bastón entre sus manos. La edad, el requisito que no cumplen, el más común tiende a ser la edad. Sí, la edad, señor Naruto, normalmente cuando los encontramos, son demasiado viejos para que los podamos entrenar en los caminos de la fuerza. El maestro de cuello largo y piel blanca dijo, llamando aún más la atención de Naruto. ¿Demasiados viejos? ¿Qué tan viejos tienen que ser para no ser aceptados? Sí, yo a los casi 80 años empecé a entrenar en la fuerza y miren, aprendí bastante bien, dijo muy sin pensar. No es que en realidad le importara que supieran que tenía más años de lo que aparentaba, pero quería evitarse muchas preguntas que seguramente saldrían por el dato. Decidiendo evitar hacer preguntas sobre su edad, después de todo, para ellos era una nueva especie de la que aún sabían poco, decidieron mejor responder su pregunta, en vez de ellos hacerlas después de los 3 o 4 años. Se es considerado muy viejo para entrar a la orden. 4 años. Naruto no podía creer lo que sus oídos estaban escuchando, de la boca de la alienígena de piel verde y baja estatura, literalmente desaprovechaban la oportunidad de tomar a potenciales niños en sus mejores edades de aprendizaje, el impedir que niños de 4 años en adelante pudieran ser entrenados era una gran tontería a su forma de ver, pero ¿por qué demonios es esa regla? Literalmente están desperdiciando a muchas personas que pueden tener un gran potencial para ser entrenados y enseñados en la fuerza. 2. Lazos. Mirando a Windu, ¿quién fue el que habló? Espero a que siguiera al llevarlos en esas edades, evitamos que los niños tengan lazos con sus anteriores familias, evitar que tenga lazos. Ya no le estaba gustando mucho a Naruto dónde estaba yendo esto de la forma de reclutar Jedis. Sí, cuando un niño pasa de los 4 años empieza a estar más al pendiente de su entorno, por lo que empiezan a crear lazos emocionales, algo que no puede tener un Jedi, dijo el maestro de largos y gruesos cuernos con piel rojiza. Los lazos emocionales con otros, pueden traer sufrimiento si llegase a perder las personas con quienes tuvieron esos lazos, y si no es eso, siempre podrán tener el miedo de que eso pueda pasar por no estar con ellos, ambas cosas pueden llevar al lado oscuro. Tercera vez que escuchaba esto del dichoso lado oscuro, pero en su reflexión entró en cuenta de algo. Espera un segundo, me están diciendo, que cuando se llevan a los niños a sus 3 o 4 años, nunca vuelven a ver a sus familias. La pregunta solo recibió asentimientos de todos los maestros. Nunca saben de ellos o los ven por el posible miedo que el saber que pueden perderlos puede causar. Otro asentimiento unísono fue su respuesta. ¿Pero qué tiene que ver eso del miedo con el lado oscuro? Preguntó con un ahora tono más molesto y alto en su voz. Ante la mención en forma de pregunta de ese lado, junto con la pregunta, hizo que solo el maestro Yoda reaccionara, tomando su bastón con una sola mano, mientras apuntaba con su otra mano con largas garras a Naruto. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento, al lado oscuro. Ante estas palabras, que para muchos de los maestros, incluyendo a Qui-Gon, fueron muy sabias, a Naruto solo le empezaba a hacer hervir la sangre. El lado oscuro. Esa frase cambió el enfoque de su concentración, del maestro verde al hombre en medio del salón de pelo rojo. El lado oscuro, lado oscuro, lado oscuro, ya me estoy hartando de escuchar sobre este lado oscuro, ya van 4 veces que escucho hablar de este tan afamado lado oscuro. ¿Qué diablos es el lado oscuro? Por amor a la fuerza. Y porque este es el causante de que se tengan que separar a tantos de sus familias a tan temprana edad.
Después de gritar con una fuerza casi lo suficientemente grande como para quedarse sin un poco de aire en los pulmones, Naruto respiró de una forma casi trabajosa durante unos segundos hasta que se normalizó y tranquilizó un poco. Cuando lo hizo, notó las miradas serias que le estaban dirigiendo todo el consejo. Unas miradas tan serias como las que Sujiji, el viejo tercer Hokage, le daba cuando hacía o decía algo malo en el momento más inoportuno, solo que él sabía que la mirada que ellos ahora le dedicaban, era más dura, y que no estaba dirigida a él por algo que hubiera dicho, más bien porque estarían a punto de decir algo muy serio, que posiblemente era sobre este lado oscuro del que hablaban tanto. Siendo sinceros, me sorprende e incluso, solo tal vez, me hace sentir un poco positivo el hecho de que no hayas escuchado nunca del lado oscuro de la fuerza. ¿El lado oscuro de la fuerza? ¿De qué está hablando ese cara de vela derretida? Se preguntó Naruto en sus pensamientos mientras analizaba lo que le estaba diciendo Oppo, pues aun cuando durante poco más de 5000 años, entrenó, estudió y estuvo en constante contacto con la fuerza, nunca escuchó que la fuerza le hablara en algún momento sobre este lado oscuro. El lado oscuro, es uno de los dos lados en que está dividida la fuerza, existiendo el lado oscuro y el lado de la luz de esta. El lado luminoso es aquel ligada a la bondad, la benevolencia y la curación, es el lado que nosotros, los Geris, usamos y al que seguimos, el camino de la paz, la sabiduría y la calma sin dar mucho espacio entre el final de la oración del maestro Ki-gon. El maestro Ki-Adi-Mundi tomó la palabra y siguió explicando mientras que el lado oscuro, es aquel alineado con el miedo, el odio, la agresión y la maldad, el lado que utilizaron y siguieron los Sith, nuestros antiguos enemigos, usuarios que caían en este lado de la fuerza, solo seguían un camino constante de odio, venganza, muerte y destrucción, así como el de la, bien, a partir de este punto, Naruto se desconectó de la conversación, y empezó a frotarse las sienes, como si experimentara un dolor de cabeza que le tuvieran que explicar. Lo había entendido todo, desde la razón por la que la fuerza lo había mandado a esta galaxia, la razón de lo que vio antes cuando entraba al templo, y hasta el por qué se llegó a sentir en uno que otro momento, como en esos tiempos antes de la Gran Cuarta Guerra Mundial y Shinobi. Había terminado en otro conflicto de Asura e Indra pero a nivel galáctico, siendo el lado luminoso Asura mientras que el lado oscuro Indra, y ya se empezaba a imaginar lo que pasaba. Resolvió sus dudas, hizo la explicación. Cuando volvió a conectarse a la conversación, se encontró con un Yoda concentrado en él, buscando ver si la explicación dada, por dos de sus mejores maestros, fue capaz de ayudar a entender a su invitado. Sí, resolvió muchas dudas que tenía, comentó simplemente sin mirar a nada más que el suelo frente a él, incluso algunas que hace poco me surgieron, pero saben, de hecho eso ahora sale una duda más con respecto a ti, dijo Oppo Rancisis, mientras comenzaba a mover su mano, para señalar a Naruto con uno de sus delgados dedos con largas garras. ¿A qué lado de la fuerza sigues? Disculpa. Preguntó el ojiazul con pelo rojo mientras inclinaba la cabeza como muestra de duda. ¿Qué a qué lado de la fuerza sigues? Por lo que vemos ahora, si no sabías del lado oscuro de la fuerza, por lógica nos diría que no sigues el mismo, por la misma, dictaría que sigues al lado luminoso, pero no parece de todo el caso, atrayendo la atención de todos en la sala ante la explicación, en especial con la última frase, que atrajo la especial atención del maestro Yoda. Windu y Ki-gon miraron expectantes a el cara de Bell, digo a Oppo Rancisis, esperando que diría aún incluso con tu potencial suprimido, puedo sentir muchos atisbos del lado oscuro en ti, pero se confunden mucho por alguna razón con tu presencia y el lado luminoso, lo que me impide determinar de forma correcta a qué lado estás afiliado, así que en vez de seguir intentando determinarlo, sería mejor que nos lo diga de forma directa a qué lado de la fuerza sigues. Con lo dicho, el resto de los maestros, menos los antes mencionados, concentraron su don en la fuerza para estudiar al individuo conocido como Naruto en el ámbito de la fuerza, y encontraron exactamente lo mismo que encontró el maestro con cuerpo serpentino. Su poder, aunque suprimido, dejaba ver cómo luz y oscuridad parecían unirse en el cuerpo del shinobi, confundiéndose entre sí y haciendo prácticamente imposible ver cuál era el dominante. Naruto en realidad, en más de 3000 años, después de tantos años de estudios, e información que reunió en su propia cabeza, no tenía una respuesta real, no sabía cómo en verdad llamar su, por decir de alguna manera, afiliación con la fuerza, nunca supo de la existencia de algún lado determinado, o que se dividiera además de para qué fines se podía usar, o sea curación, ataque, defensa, etc. Siempre usó todas sus habilidades sin restricciones y sin muchas consecuencias, aparte de destruir algún árbol o una explosión que le afectara solo a él, y de nuevo salía la pregunta que le acababan de dar, ¿eso en qué lado lo dejaba?
Y como si fuera un acto divino, bueno, prácticamente si fue acto divino, Naruto escuchó en su oído, el clásico susurro de un ente, el cual estuvo en su vida durante tantos años. Sin dejar que la sorpresa, por la repentina presencia de la voz de la fuerza, se hiciera presente en sus facciones, se concentró en lo que le tenía que decir. Y decir que lo que escucho le dejó un poco sorprendido, fue poco, pues en el corto tiempo que pasó en la vida real, para él y la fuerza que le hablo, le dijo más de lo que uno pensaría. El largo silencio y espera, en la que fueron dejados los maestros, les dejó un poco ansiosos y dudosos el porqué de la espera, llegando incluso, a que algunos acercaran una de sus manos, a los sables de luz en sus cinturones por la ansiedad, creyendo que a lo mejor podría estar planeando algo peligroso contra ellos, por la pregunta hecha y que podría revelar algo que él no quería. Su pregunta, es si estoy en el lado oscuro o en el lado luminoso correcto. Ante la oración y la pregunta que les llegó de repente para muchos, los hizo mirarlo más atentamente o más nerviosos, incluso unos llegando a tomar el mango de sus sables de luz apagados, pero aún con todo eso, pudieron responder a la pregunta con un asentimiento, a lo que Naruto solo asintió para sí mismo pues, la respuesta sería, que estoy en el lado de la luz y a la vez no, así como también estoy en el lado oscuro y a la vez no, ¿eh? Ahora eso era nuevo, el maestro Yoda, conocido como el maestro más viejo y más sabio de la orden, mostrando una cara de duda al no entender una declaración, una cara que mostraron en realidad todos los Jedis con el título de maestros presentes. Siendo la única excepción a la regla el maestro Qui-Gon, el cual en vez de quedarse con una cara dudosa como el resto, llamó la atención de Naruto con una pregunta: disculpa, pero creo que no entendí lo que dijiste, ¿lo podrías explicar de una forma más concreta y simple? Soltando una risa, ante la cara que mostraron el resto de los Jedis, se volteó para ver al maestro quien conocía desde hace 6 meses. Creo que podría dando una vuelta para ver si habían dejado sus caras de dudas tan graciosas el resto de los maestros, y tras confirmarlo, dio su explicación: en realidad es más sencillo de lo que creen todos ustedes, se podría decir que estoy en el medio de esos dos lados, la fuerza, entre la luz y la oscuridad, uso los dos lados para estar en un tercero, en el lado del Bendu. La respuesta, aunque hasta cierto punto clara y concisa, no les gustó a muchos los dos lados. Un tercer lado. Bendu. ¿De qué diablos estás hablando? Y vaya que lo demostró, no puedes estar en los dos lados de la fuerza. Y no existe un tercero. Deja de decir estupi, La diatriba del maestro con gran cantidad de pelo fue parada, cuando literalmente fueron cerrados por un poderoso agarre de la fuerza, y con Naruto teniendo la mano derecha extendida, con 2 dedos cerrados, no hizo falta mucho más para saber quién fue el que usó la fuerza para hacer eso, ¿sabes? En serio me están irritando de sobremanera todos tus gritos, comentarios y las dudas que siempre tienes sobre mí, así que mejor quédate calladito, que así te ves más bonito. Disculpe que me meta, pero estoy más que de acuerdo con el maestro Oporrancisis, varias de las cosas que dices, incluyendo sobre el tercer lado del que hablas, son sinceramente imposibles de considerar. Nunca en todos los años que tiene la orden se había escuchado de algo así, un tercer lado de la fuerza, que se usen los dos lados, todo eso no me parecen posibles, habló el maestro Saiyaojin, apoyando la posición de su compañero maestro callado, el cual como de fuerza en sus labios, solo asintió con la cabeza de forma repetida. Levantando una ceja roja ante lo dicho por el maestro cuernudo, miró a su alrededor, al resto de los maestros, viendo que todos tenían una mirada similar y asentían ante esas palabras. ¿Así que todos piensan lo mismo? Soltando su control en la fuerza, dejó que Oppo pudiera volver a hablar, aunque para su fortuna, Naruto ni nadie más, tuvieron que escuchar nada de su boca, pues el maestro humano de piel oscura le ganó el turno. Me temo que sí, señor Uzumaki, todos consideramos que la luz, es el único camino que se puede considerar correcto seguir, o por lo menos es así si queremos mantener el equilibrio en la fuerza, y aunque quería decir algo más sobre este tema, fue interrumpido, por un sonido muy fuerte que llenó toda la cámara, un sonido que extrañó a todos y los desconcertó. Ese sonido fue jajajajaja, la fuerte risa de nada más y nada menos que de Naruto, quien después de unos segundos más de risas paró. Esa fue una buena risa, no sabía que los Jedis podían bromear, pero debo decir que esa que dijo, sí que fue una muy buena broma, dijo mientras se limpiaba una lágrima que salió de uno de sus ojos por las risas. ¿De qué está hablando? ¿De qué broma hablan? Preguntó sin entender mucho de lo que hablaba la alienígena de piel blanca oscura y largos apéndices blancos. Pues ¿de cuál más? ¿De la que dijo Akio Hindú, PSSS,
Por favor, como si fuera posible mantener el equilibrio con el lado luminoso de la fuerza después de dejar salir unas carcajadas más, Naruto notó algo raro, él como todos lo miraban raro y hasta enojados, ¿hablaba en serio? ¿Y dicen que yo digo tonterías ahora? ¿De qué estás hablando? El maestro de mucho pelo y cuerpo serpentino no sabía cuánto tiempo más podría soportar a este blasfemo, cuántas veces más trataría de decir tonterías con respecto a la fuerza. Eso es lo que les pregunto, ¿cómo diablos pueden decir que tratan de mantener el equilibrio siguiendo un solo lado? Eso no tiene ninguna lógica, es como tratar de mantener una balanza igual empujando de un solo lado. Es ilógico. Sintiendo los muchos ojos que ahora estaban en sí mismo de nuevo, y sintiendo una gran jaqueca por venir, miro de nuevo a los maestros que de nueva cuenta, pedían una explicación con la mirada, en serio ya se empezaba a cansar de esa estúpida mirada, decían saber mucho de la fuerza, y ni las cosas más lógicas entendían bien. Les explicaré, pero tendré que meterlos en una pequeña ilusión, que ya me está cansando la voz. ¿Está bien? Y también la mente pensó lo último ya fastidiado. Pensando un poco en este pedido, el maestro Yoda analizó la situación, los posibles peligros al que se expondrían si dejaran que este hombre los metía en alguna ilusión. Él, al igual que muchas personas normales, sintió una cantidad razonable de miedo, de lo que este chico podría llegar a hacerle si los dejaba ponerlos en una ilusión. Sin embargo, meternos en una ilusión, ¿puedes? Mi permiso tienes, levantando una mano, para acallar a cualquier que fuera a decir algo en contra de esa decisión, volvió a hablar, pero esta vez dirigiéndose a sus compañeros de la orden. Lo que piensan ustedes, pero el fuerte es, necesidad de matarnos o dañarnos con una ilusión, no tiene, su presencia sola, ganarnos podría. Las palabras, aunque dolorosas para su orgullo como maestros Jedi, sabían que eran verdad, después de la demostración de poder que les dio Naruto hace unos minutos, mostrando solamente su presencia completa, la cual les dejó paralizados a todos, les demostró que en realidad, si quisiera, los podría haber matado a todos. Ante la falta de más réplicas o alguna palabra de contrariedad por lo que estaba por hacer, levantó su mano derecha. Bien, entonces, aquí vamos. Chasqueando los dedos, una onda de sonido junto con una onda de fuerza llegó a los oídos de todos los maestros, haciéndolos caer a todos en una ilusión. Ilusión, esa, era otra de las cosas, por la que también estaba agradecido Naruto de aprender de la fuerza. A diferencia del chakra, que mientras más de ese tuviera uno, más difícil se volvía para un usuario hacer las cosas que necesitaran control muy alto de este, como las ilusiones o las habilidades médicas. La fuerza no tenía ese problema, de hecho gracias a la gran cantidad de midichlorianos que él tenía, lo que le permitió un gran acceso al poder que era la fuerza, también le permitió llenar de forma completa por fin su repertorio de habilidades, con habilidades de curación similares y hasta superiores por un muy pequeño margen a la del Shusenjutsu, Jutsu. Palma mística, junto con la habilidad de lanzar poderosas ilusiones, que podrían estar en rangos de grado A o mejores en el sistema de clasificación Shinobi. Pero volviendo a lo que les importa a ustedes, para los ahora maestros Jedi metidos en la ilusión, su mundo a su alrededor era total oscuridad, siendo las únicas cosas a su alrededor además de los demás maestros, sus sillas, el piso y el mismo Naruto. Ahora, vamos a la explicación. La fuerza, por como lo describen, tiene dos lados, uno de la luz y otro de la oscuridad, ¿no es así? Al momento de que se mencionó cada uno de los lados, dos anomalías en el lugar se hicieron presentes, detrás de Naruto, formando dos pequeños cuerpos amorfos, de los cuales el de su derecha, empezó a emanar una luminiscencia tan fuerte que iluminó la mitad del espacio, e iluminando de igual manera la mitad derecha de Naruto, mientras que el otro cuerpo amorfo, empezó a, por decir de alguna manera, a soltar una oscuridad tan densa que obstaculizó la vista de todos en el lado izquierdo de Naruto, incluyendo la mitad izquierda del cuerpo del mismo, dejándolo mitad y mitad a el Shinobi. Así es, ¿pero eso qué tiene que ver? Preguntó la maestra de Pabellaba. Asintiendo a lo dicho, concentró sus pensamientos, que mantenían la ilusión para empezar a formar otro objeto OT, y ustedes dicen, que para mantener el equilibrio en la fuerza, se debe seguir solamente al lado luminoso y como una muestra y apoyo visual, una báscula antigua de doble platillo perfectamente equilibrada apareció arriba de su cabeza, estando cada uno de los platos en uno de los lados con diferente iluminación. Levantando una ceja por como el pelirrojo, solo ignoró la pregunta de su antigua estudiante, Windu asintió sí, eso es lo correcto, pero, falso. Gritó Naruto, sobresaltando a varios de los presentes por el nivel de su voz. En eso se equivocan todos, pero como sé que todos tienen sus propias opiniones, díganme ustedes, ¿por qué creen que el seguir solamente el lado de la luz, traería balance a la fuerza?
Pensando un poco en la pregunta que les dio, el gran maestro de la orden, buscó las palabras que serían las mejores para explicar, el por qué los Jedis por tanto tiempo, habían seguido a la luz, y tras unos segundos de reflexión, por fin le llegó las que pensó, serían las palabras más correctas HRRRMM, el lado luminoso seguimos, porque la luz, paz da, la luz, conocimiento da, la luz, serenidad da, la luz, armonía da, por eso, la luz, balance trae. Copiando el gesto que tuvo el maestro de piel verde, Naruto dejó que las palabras pasaran por su cabeza, las analizó y dio una respuesta a esas bonitas palabras Yoda, y también ahora puedo ver un poco el sentido de por qué piensan eso con respecto a la luz. Eso recibió muchos asentimientos satisfechos de los demás maestros, pensando que esas palabras que dio su integrante más antiguo, habían hecho que Naruto se hubiera dado cuenta de la verdad. Fuerza, lástima que no fuera el caso, pero, siguen estando equivocados. Bueno, según a mi forma de ver las cosas, entonces, según a su ver, ¿cómo es la forma correcta de ver las cosas? Gracias por preguntar. Cuernito Seekot levantó una ceja ante el nombre con el que fue llamado, y solo eso pudo hacer, sin poder decir nada más ante la interrupción de la que fue víctima. Pero, primero les diré, porque pienso que ustedes están equivocados. Moviendo su mano derecha al espacio sobre su cabeza, tomó la balanza que estaba sobre él y la puso justo enfrente, entre él y el resto de los maestros, dejándola flotar a la altura de su pecho. Pero primero, volvamos a esa época en la que todos ustedes eran estudiantes, y pediré de favor, que no interrumpan después de que les explique mi punto. Podrán decirme lo que quieran, está bien, guardaremos silencio, pero espero que su explicación no sea sin sentido, pidió de manera amable la maestra Yadle. Puede que ella fuera paciente, pero incluso tenía su límite con las cosas que podía soportar, y una explicación sin sentido para ver una mentira como la verdad correcta, era una de ellas. Se los prometo, no diré nada sin sentido. Promesa de Uzumaki, creando con su mente dos nuevos objetos, dos pelotas del mismo tamaño, pero de colores diferentes, siendo estos blanco y negro. Comenzó su explicación. Primero lo primero, algo en lo que tienen razón, es que la luz puede dar todo eso que dicen, paz, equilibrio, balance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como dice un refrán de mi mundo, todo en exceso es malo. La luz no es una excepción. Poniendo las dos pelotas en cada uno de los platos de la balanza, siendo la blanca en su lado derecho, y la negra en el izquierdo, dejó que ambas pelotas con su peso dejaran la balanza de forma equilibrada, estando ambos a la misma altura. Junto con la balanza siendo equilibrada gracias a las pelotas, la luz en la habitación pasó a ser algo más normal, en un punto medio entre iluminado y oscuro, lo que dejó que todos pudieran ver de forma más clara el lugar. En este momento, podemos ver que gracias a que hay suficiente luz, se pudo alumbrar la parte oscura que está a mi izquierda, lo que demuestra su punto, de que la luz puede dar claridad y conocimiento, de las cosas que pueden esconder la oscuridad, y muchos piensan que si solo hay luz, todos los secretos podrán ser revelados, trayendo más paz y equilibrio como dicen ustedes, pero ¿qué tan cierto es eso? Quitando la esfera de color negro del platillo izquierdo de la balanza, dejo que el peso de la pelota blanca inclinara la misma a la derecha, hasta llegar al tope. Y junto con la balanza, la iluminación en la habitación, fue aumentando poco a poco, llegando hasta el grado en que fue tan brillante, que ver a cualquier lado del lugar fue el equivalente de ver la luz de una estrella directo en los ojos. Ante tal nivel de brillantes y luz, todos, menos Naruto, tuvieron que taparse o cerrar los ojos para no quedar ciegos ante la poderosa iluminación del lugar. Ahora díganme, ¿qué es lo que pueden ver? Preguntó Naruto, que estaba parado en medio de la brillante cámara, sin parecer en lo más mínimo molesto o incómodo por la luz que llegaba a sus ojos, cosa que nadie en realidad podía ver. No podemos ver nada. Hay demasiada luz para que podamos siquiera abrir los ojos. Apaga esa luz. Gritó el maestro Kiadimundi, aún sin poder siquiera quitar la mano que cubría sus ojos para que la luz no le llegara a sus ojos cerrados. Tras un par de segundos más dejando la habitación en total luz, Naruto volvió a poner la pelota negra en el platillo vacío, lo que empezó a poner la balanza en equilibrio nuevamente y a regresar la iluminación a un punto más aceptable. Ya está, ya pueden abrir los ojos haciendo caso a las indicaciones dadas. Todos aquellos que tuvieron que cerrar los ojos por la luz, o sea todos, los fueron abriendo poco a poco, solo que para cuando terminaron de abrir sus ojos, vieran cada uno, como una copia de Naruto estaba frente a ellos, les apuntaba un cuchillo entre las cejas. Todos por acto reflejo buscaron sus sables de luz en sus cinturones, solo para encontrar que no estaba ahí. ¿Buscan esto?
Apartando levemente la vista de sus atacantes, todos los maestros vieron cómo alrededor del ninja pelirrojo, flotaban girando los 13 sables de luz encendidos, mostrando las hojas verde, azul, amarillo y morada de diferentes tamaños. ¿Qué es esto? ¿Qué significan estas acciones? Nada, además del punto que yo quise exponer, señor Gafas, apagando los sables de luz con una orden mental, y haciendo que los clones con los cuchillos desaparecieran como si fueran humo. Les regreso a todos sus respectivos sables de luz, empezando con el maestro Plo Koon, quien había sido a quien respondió la pregunta. Como pueden ver, demasiada luz, en vez de permitirles ver a través de la oscuridad, les dejo a todos cegados e indefensos a un enemigo, que estuvo frente a ustedes todo el tiempo, un enemigo que se pudo infiltrar entre ustedes y les logró desarmar, dejándolos a su merced. Ante esas palabras que explicaron su situación, varios de los maestros vieron a Naruto un poco sorprendidos, y con una nueva luz ante sus palabras. Aunque no fue el caso para todos los ahí presentes. Entonces, ¿dices que deberíamos seguir a la oscuridad? Porque si eso es lo que dices, debo decir que sería absurdo. Dejando de ver al maestro Plo Koon, Naruto se concentró en el maestro autor de la pregunta. No exactamente Tin, de hecho estoy de acuerdo que sería absurdo seguir solo a la oscuridad, pues como vimos, mucha luz puede llegar a incluso cegar a los que han vivido toda su vida bajo su protección, pero ¿qué pasa cuando la luz desaparece? Volviendo a repetir sus acciones, pero esta vez, tomando la pelota blanca de su respectivo platillo, dejando que ahora el plato izquierdo con la pelota negra fuera bajando llegando hasta su tope. Y oscureciendo por completo la habitación, estando tan oscuro que literalmente era imposible siquiera mirar el contorno de las cosas a su alrededor, o mirar siquiera sus propios cuerpos, aunque creo que ya sé la respuesta que me darán, aún así les preguntaré, ¿qué es lo que pueden? Nada, señor Naruto, es tan oscuro que no podemos ver ni siquiera un centímetro más allá de mis párpados. Habló la única maestra humana, quien aún trataba de ver más adelante de sus propios ojos, cerrando y abriendo de forma repetida los ojos, sin conseguir en realidad muchos resultados. Exacto. Volviendo a poner la pelota blanca en el plato vacío, el proceso de iluminación volvió a revertirse para estar de nuevo iluminado de una forma más cómoda para la vista. Como ven, no importa cuál de los dos lados sigan, si solo siguen uno, tanta luz u oscuridad, los terminará cegando, impidiéndoles ver lo que la fuerza podría querer decirles, y dejándola en un desequilibrio completo. Por eso pienso, que solo seguir la luz, no es la forma correcta de seguir las enseñanzas de la fuerza, y por lo menos a mi ver, la forma correcta de seguir los caminos de la fuerza para mantenerla en equilibrio, como ustedes dicen, sería seguir los dos lados de la fuerza, tanto luz como oscuridad, estando en el medio de los dos, estando en el Bendu, como en este momento dijo señalando la habitación, en donde se podía ver de forma perfecta todo a su alrededor, al no estar ni muy oscuro, ni muy iluminado, equilibrado, tal y como la balanza frente dos. Y con eso dicho, Naruto chasqueó los dedos, causando que una onda saliera de sus dedos, y fuera disolviendo poco a poco la ilusión en la que estaban todos atrapados. Fin ilusión. Regresando al mundo real, ahora que la ilusión había sido disipada por quien la había lanzado en primer lugar, todos los maestros que tenían los ojos cerrados en la realidad, lo fueron abriendo poco a poco, aunque claro, para el caso de Ki-gon, que se había sentado antes de que la ilusión fuera lanzada, se levantó y acercó un poco más al círculo de sillas que rodeaban al pelirrojo. Cuando el último de los Jedis abrió los ojos, se encontraron con la mirada de Naruto, el cual estaba esperando con una expresión sería la respuesta que le darían. Pues muy bonita y todo tu presentación, pero temo decir que no estoy de acuerdo con su explicación. O puede que no fuera la respuesta que él esperaba que le dieran. Ante la respuesta que recibió, levantó una ceja pelirroja en forma de duda. ¿Y se puede saber por qué, señor culo de serpiente? Ignorando por el momento la forma tan ofensiva en que fue llamado, Oppo simplemente pasó a dar la respuesta a la pregunta porque no eres la primer persona que nos viene con este tipo de explicación. Antes de ti, otros maestros y caballeros de la orden han venido hasta el consejo, diciendo cosas similares, alegando de que debemos cambiar las cosas y las costumbres que llevamos siguiendo durante miles de años, empezar a seguir enseñanzas del lado oscuro y todas esas cosas. Pero como usted tiene varios hoyos en sus argumentos, y ninguna prueba de que eso pueda ser posible, y cuando ellos trataron de llevar a cabo sus ideas, en vez de quedar en este Bendu, del que hablas, terminan cayendo completamente al lado oscuro y tratando de dejar la orden. Terminando de escuchar la explicación que concluyó la maestra Adigalia, Naruto analizó lo que le dijeron, junto con sus emociones, y llegando solamente a una posible conclusión: ellos no van a entender, están demasiado cegados por este lado luminoso. Hagan, es casi seguro que no me tomaran en serio a menos que traiga a más como yo, que estén en el Bendu. Sí,
sí, es más que posible que sean así las cosas. Escuchando la voz de su compañera felina en su cabeza, junto con unos susurros de sus otros compañeros de cuerpo, dividió temporalmente su conciencia, dejando algo similar a un Kage Bunshin, solo que mental, para que siguiera hablando las cosas necesarias con este consejo Jedi, mientras veía de lo que querían hablarle sus compañeros milenarios. Espacio mental de Naruto. Dentro del espacio mental de Naruto, se veía como el lugar había cambiado bastante en los miles de años que habían pasado desde el final de la guerra. En lugar de los túneles de metal, similares al de un sistema de alcantarillas con agua hasta los tobillos, la representación mental del mismo había cambiado a volverse lo que parecieron túneles de tierra, con gruesas raíces pasando por todas las paredes, y en lugar de agua en el suelo, había tierra con pasto, y la iluminación, en vez de venir de lámparas del techo, vino de antorchas ceremoniales que estaban en las paredes, túnel por el que se veía que caminaba Naruto. Y tras unos minutos de caminar por el mismo, llegó a la salida de este. Al salir del túnel, se vio lo que parecía un espacio sin fin, uno dividido en 6 diferentes ecosistemas, los cuales fueron un gran desierto, una zona de altas montañas nevadas, un espacio similar al mar, donde cerca de la blanca arena, se podían apreciar varias construcciones rocosas. Al lado de este espacio, una gran zona en el cual el suelo es totalmente hecho de roca volcánica, con varios ríos de lava e hileras de volcanes activos, cerca de un gran sistema de cuevas con entradas de varias decenas de metros, y finalmente en el medio de todos un inmenso bosque con árboles de cientos de metros, y varios valles con pequeños lagos. Pero eso no era lo que estaba viendo Naruto. En lo que estaba concentrado su vista, fue en los 9 seres de apariencia animalística y tamaño titánico, que salían de los 6 diferentes ecosistemas, siendo estos obviamente los 9 Bijus, que no habían cambiado mucho en realidad, además de que se habían vuelto el doble de grande. Cuando cada uno de los Bijus había salido de los ecosistemas, se habían juntado en el pequeño espacio entre la entrada del túnel y las orillas de los ecosistemas, haciendo un círculo alrededor de Naruto. Así que lo vieron todo también, ¿verdad?, dijo, siendo más una afirmación que una pregunta, pues sabía que incluso si cada uno de sus amigos estaban en sus respectivos ecosistemas, ellos podrían ver si querían lo que pasaba afuera. Sí, y te lo dije, los Jedis no son de fiar, además de mentirosos e hipócritas, son tercos y no escuchan la verdad más que la suya, aun con las pruebas y las explicaciones lógicas que les diste, se niegan a siquiera considerar o contemplar lo que has dicho. El tono de molestia en las palabras del Tanuki de arena no se perdió para nadie, aunque en realidad no era el único molesto por eso. Y no solo eso, esa forma en que reclutan a sus nuevos miembros, dividiendo familias de esa manera, no me sorprende que tengan tan mala reputación fuera de su propia orden Shirose Kokuo. A mí tampoco me gusta eso en particular, esa estupidez de no dejar que hijos y sus madres o padres o el resto de su familia viva se puedan ver solo por el posible miedo de perderlos, es una reverenda estupidez, casi tan grande como la de dividir de esa manera la fuerza. Yo simplemente no entiendo nada de eso, y eso que aún falta lo que terminaremos de escuchar de tu clon mental, que dejaste a cargo de tu cuerpo. Creo que aún estaba hablando con ese consejo Jedi, comentó Son Goku. Sí, deje a ese clon para que preguntara sobre lo que pensaban estos tipos con respecto a una pareja de vida, o el tener una familia propia, y a ver qué más se le ocurre preguntar. Hizo eso porque no quería perderse de posible de cuerpo, pero en realidad el Ojiazul tenía el presentimiento de que era más que posible que no le gustara lo que terminaría escuchando. Aún así, era información que posiblemente necesitaban hablar conmigo de algo. Dejando los pensamientos, Naruto miró a Matatabi y a Kurama, que estaban justo enfrente de él, quienes asintieron. Sí, gatito, sentimos tu disgusto, y escuchamos tus pensamientos junto con tu conversación con esos vejetes, pues eso era más que obvio, compartimos cuerpo y les dejo que escuchen y sientan todo lo que yo mismo hago, pero eso supongo que tiene algo que ver con lo que me tienen que decir. Sí, de hecho sí, tiene que ver con lo último que pensaste, mencionó Kurama. ¿Sobre más personas que estén en el Bendu?, preguntó Naruto a Kurama mientras levantaba la cabeza para verlo a la cara. Sí, se nos ocurrió una pequeña, pero muy buena idea, con respecto a eso y a la posible misión por la que te trajo a este lugar la fuerza, dijo esta vez Gyuki mientras se acariciaba la barbilla levantando una ceja ante ese nuevo dato. Naruto miró a Gyuki, y luego al resto uno por uno viendo que todos asentían al hecho. ¿En serio es buena esa idea? Muy buena, de hecho con esta idea no solo podremos cumplir esa misión por la que fuiste traído, sino que también, es más que posible, que lleguemos a por fin completar la misión que tuvo padre en vida, la misión de traer la paz,
Puede que no sea en nuestro mundo original, pero estoy seguro que igualmente se sentiría muy feliz si logramos traer la paz aquí. Eso que acababa de escuchar de la boca de Isobu, en realidad le gustaba cómo empezaba a sonar. Muy bien, los escucho. Chicos sonriendo en complicidad. Los 9 hermanos se miraron, asintieron y empezaron a hablar. Esta sería una idea que cambiaría para siempre esta galaxia. 30 minutos después, 30 minutos, solo 30 minutos le llevó a los 9 Bijus, el explicarle una de las mejores ideas que había escuchado en su vida, una idea, que de funcionar como ellos se lo llegaron a plantear, no solamente podría salir beneficiada gente capaces de usar la fuerza, sino también una gran población de esta nueva galaxia que estaba conociendo. Pero este momento, no era el indicado para seguir pensando en eso, ahora tenía que ir a relevar a su clon, tomar de nuevo el control de su cuerpo, y ver qué es lo que había logrado reunir sus otros clones de sombra, que había mandado en secreto a la llamada biblioteca de la Orden Jedi. Caminando de nuevo por el túnel, por el que había llegado a los ecosistemas en su cabeza, solo que en dirección contraria, para su sorpresa, cuando llegó casi al final del camino, se encontró con el Kage Bunshin que había dejado a cargo de su cuerpo. Hola, jefe. La forma seca y hasta molesta, en que recibió ese saludo de su clon, activó levemente las alarmas del original. ¿Qué pasó? ¿No te había dejado comandando mi cuerpo? No me digas que de nuevo te aburriste de la plática y simplemente dejaste que mi cuerpo se quedara inconsciente. Sí, los clones, a pesar de que habían pasado tantos años, seguían manteniendo más características de su personalidad más cara, entre ellos la parte distraída. Pero en vez de parecer avergonzado, el clon más bien parecía disgustado y hasta fastidiado. No, jefe, mientras estabas fuera los integrantes del consejo, contestaron todas mis preguntas, y yo contesté una que otra que salieron, ahora me dejaron descansar después de terminar esta estúpida sesión de preguntas, y también están discutiendo sobre acceder o denegar la solicitud que les hice. ¿Una solicitud? ¿Qué clase de solicitud? Aunque el Naruto original hizo esa pregunta, en vez de dejar contestar a su clon, levantó la mano para detenerlo cuando estaba a punto de hablar. ¿Sabes qué? Mejor no me lo digas, solo disípate para que me entere de lo que pasó. Siguiendo la instrucción de su creador, el clon se disipó, permitiendo que los recuerdos que reunió durante su pequeño tiempo de vida fueran al Naruto original, quien después de recibir los recuerdos y examinarlos por unos segundos, se debatió por otro segundo entre fruncir el ceño y suspirar exasperado. Al final hizo las dos cosas mientras también se frotaba las sienes. Mundo real, fuera de la sala del consejo, volviendo a tomar el control de su cuerpo y viendo su alrededor, se concientizó del lugar en donde ahora había terminado su cuerpo, el cual fue, si no se equivocaba, en el pasillo que estaba fuera del cuarto del consejo Jedi, al lado de la puerta de entrada. Viendo alrededor, se encontró que estaba solo, como en sus recuerdos recordaba haberse encontrado con Obi-Wan mientras salía con Qui-Gon, supuso que se habrían ido mientras su cuerpo estaba sin conciencia. Dejando eso de lado por el momento y viendo que posiblemente tardarían un rato en hablarle los maestros en la sala detrás de él, empezó a repasar los recuerdos de sus clones de sombra que disipó, pues parece que no solo el clon mental que había dejado pilotando su cuerpo se había disipado, por los recuerdos extra que no fueron hechos en la sala detrás de él. Podía decir eso con seguridad. Empezando con el clon que se había encontrado en su mente, en resumidas cuentas, mientras estaba hablando con los Bijus en su cabeza, sobre esa maravillosa idea que en parte les dio el Consejo Jedi, el clon, además de la pregunta que le había mandado a hacer a estos últimos mencionados, en donde obviamente no le gustó la respuesta, por el parecido que tenía con la de la familia biológica, con eso sobre no crear lazos y todas esas mierdas. También le hizo un par de preguntas extra, una de ellas era sobre la situación actual en la galaxia, y de forma resumida la respuesta que le dieron, fue que aunque se mantenía con un nivel de seguridad y paz bastante alto en el centro y parte del borde medio de la galaxia, gracias a su cercanía a estas, sin embargo, aún en muchas partes de la galaxia, pero en especial en el borde exterior de la misma, la presencia de varias organizaciones criminales organizadas era muy marcada, de las cuales podía deducir, por una u otra cosita que dijeron, sabían dónde estaban algunas de sus bases principales. Algunas que le mencionaron, fueron las de aquellos dirigidos por familias Ut, siendo el más pronunciada el cartel del Java de Ut, otras fueron el Sol Negro y el Sindicato Piqué. Con la mención de estas organizaciones, fue más que predecible que terminaría preguntando del si hacían algo con ellas. La respuesta, fue un rotundo no, con una excusa muy similar a la que le dieron en Mandalore, y que como con la de esa ocasión, también le molestó.
la cual fue que, como esas organizaciones en realidad no atacaban de forma directa a la Orden o a la República, no tenían y no debían hacer nada que contra ellos, lo que de nueva cuenta le pareció estúpido, tomando en cuenta que en su título decía de forma explícita, que eran los guardianes de la paz en la galaxia, no en la República exclusivamente. Finalmente, después de una que otra pregunta que sinceramente ni quería registrar, parece que su clon les dijo de forma simple, que sus intenciones en esta galaxia era el de simplemente pasear por todo lo largo y ancho de este, y ayudar a quien lo necesitase, o por lo menos esa era su meta por ahora. También parecía que el clon les solicitó que le dieran una nave para que pudiera irse del planeta, alegando de que como ellos lo habían mandado a llamar, sería lo mínimo que podrían hacer para que pudiera seguir su camino a gusto. Cosa que aunque al principio, sorprendentemente aceptaron casi todos, solo unos pocos estaban en contra de dejar libre a un peligro como él, sin supervisión, pero en fin, no le importaba a esos. Después de que los que estaban a favor de darle la nave, convencieran a los que no estaban, se le fue pedido que saliera de la habitación y esperara afuera en lo que ellos pensaban que nave le podrían dar. No sabía por qué lo mandaron afuera solo para eso, pero no se quejaba de no tener que ver la cara del culo de serpiente, más bien estaba agradecido por eso. Ahora, pasando a los recuerdos del clon que había mandado a la biblioteca Jedi, la verdad es que no encontró mucho que en realidad le fuera útil. Como los registros y la información estaba en esas computadoras holográficas, las cuales aún estaba batallando por entender, y esa mujer que parecía ser la bibliotecaria, Jocasta-Nu, si recordaba bien, que lo había sacado antes por no pertenecer a la orden, paseando periódicamente por la habitación, la información que logró reunir fue limitada, empezando con un mapa detallado de los planetas existentes en la galaxia, de los que tenía conocimiento la orden, uno que otro evento histórico importante, y por último las dos cosas que le parecieron más interesantes, sobre 7 planetas que le parecieron muy importantes visitar y sobre varios maestros Jedi que habían dejado la orden por X o Y razón. Los planetas siendo Kashyyyk un planeta que por lo que alcanzo a leer, era en sí un planeta de solo bosques, con una población de seres similares al mítico, o tal vez no tan mítico Pie Grande, los Wookiees, Alderaan un planeta habitado en un principio por una especie de insectos del tamaño de humanos que desapareció en el pasado, y que ahora era habitado por humanos, este siendo un planeta más similar a la Tierra, camino un mundo en donde todo era mar, habitado actualmente por seres llamados Kaminoanos los cuales eran expertos en la clonación y experimentación biológica. El cuarto mundo al que le tomó interés fue el llamado Datomir del que tanto hablaban, algo en ese le llamó de una forma peculiar, además de querer conocer a esas brujas que vivían en el planeta, había algo más que le llamaba para fuera a ese planeta en específico, seguido a ese estaba el planeta Mustafar, un planeta volcánico y minero al cual podría ir para entrenar o sacar algo valioso si lo necesitaba, el sexto planeta en la lista fue el llamado Tatooine, un planeta cubierto de un desierto sin fin, y el planeta donde al parecer se encontraba ese Jabba the Hutt junto con su cartel criminal, y por último, el planeta que más le interesó visitar, un planeta con una clasificación de peligrosidad muy alta llamado Titon. Junto a esto, de los maestros Jedi que en el pasado dejaron la Orden Jedi, se encontraba uno que despertó mucho el interés de Naruto, un maestro Jedi de una raza conocida como los Sunes y llamado Aquinos, aunque lo que más le llamó el interés fue la situación por la que dejó, o más bien, la situación por la que fue excomulgado y echado de la Orden, esperaba y pudiera encontrarlo en algún momento en el futuro, él podría ayudarle con esa idea que le dieron los Bijus. Sus pensamientos y revisión de las memorias de su clon, quedó interrumpida en el momento en que las puertas detrás de él fueron abiertas, llamando su atención y haciendo que volteara para ver a los maestros Jedi que lo miraban igualmente. Puede pasar señor Uzumaki, hemos tomado una decisión con respecto a su pedido. Windu gesticuló con la cabeza para que se acercara al centro de la habitación y escuchara lo que tenían que decir. Naruto asintió y caminó al lugar indicado, a ver qué tenían que decir. 3 horas después, inframundo de Coruscant, la decisión, o mejor dicho, el cambio de decisión del que le notificaron los Jedis, en realidad no sabía si le gustó o no, parecía que por alguna razón que él no pudo ver, la decisión de que ellos le darían una nave para salir del planeta, se cambió a darle el dinero para que comprara una nave nueva bien equipada, y llenarle el tanque de combustible. Por un lado, en vez de dejar en manos de unos extraños la decisión del próximo transporte por el que se movería por la galaxia, él tomaría esa decisión y juzgaría mejor cuál sería la nave más para su estilo, tanto de vida como el de que se volvería temporalmente su vida laboral.
Pero por otro lado, aun cuando tenía más de medio año viviendo aquí, como estaba en medio de una guerra, no le dio tiempo para interesarse en las naves, razón por la que no tenía mucho conocimiento de los diferentes modelos que se vendían en otros lados, aparte de algunos modelos de Mandalore que se usaron durante la guerra, no conocía otro más, tal vez y pueda encontrar uno de esos modelos medio usado por acá. Bueno, aun si no tenía en claro si fue mejor o no la decisión que se tomó, ya fue tomada y ya le dieron el dinero, ya no hay nada que se puede hacer en este momento además de buscar dónde comprar una nave. Ahora, tras unas preguntas a algún que otro peatón, llegó a los barrios más bajos de la inmensa ciudad que ocupaba el planeta, cerca de lo que según sabía, era una especie de tienda que vende naves, piezas motoras, droides y astromecánicos usados, lo que sea que fuera lo último, tal vez y si lo necesitaba, podría comprarlo con el dinero que le podría sobrar, por comprar una nave usada en vez de una nueva. Mirando alrededor, le llamó la atención un establecimiento, que se encontraba cerca del gran hoyo por el que había llegado a estos barrios, en la parte delantera se encontraba una gran entrada por la que de vez en cuando salía uno que otro alienígena, a los lados, grandes letreros de luces de neón, formaban diferentes figuras. De entre los que identifico, fueron una nave volando fuera de un planeta, una clase de droide muy parecido a un humano hablando con varios alienígenas diferentes, lo que a su parecer era un basurero futurista con luces motorizado, que sacaba brazos y controlaba otros aparatos, y por último las tres cosas juntas con un gran símbolo enfrente de estos, el cual por su parecido con el símbolo del dinero de su mundo, adivino que era el símbolo de la moneda usada aquí, o sea los créditos, con lo visto, supuso que era la tienda que buscaba. Entrando a la tienda, se encontró que tenía más parecido a una tienda normal de lo que pensaría uno en un principio, solo que más avanzada, con estantes mostrando diferentes piezas mecánicas y sus precios debajo en hologramas, en dos secciones aparte, varios droides y los botes de basura que vio en el anuncio de la entrada, de diferentes modelos y colores se encontraban puestos en fila. Y por último, en una tercera sección, vio varios aparatos que mostraban hologramas de diferentes naves, accesorios de estos y armamento, junto con sus precios. Disculpe señor, ¿se le perdió algo? Volteándose al origen de la voz, el shinobi de pelo rojo se encontró viendo el que pensó sería el mostrador junto con la caja, y detrás de este el que pensó sería el encargado o dueño de la tienda, él o lo que estaba detrás del mostrador, era un ser humanoide con piel verde, de un distintivo alargado y redondo cráneo, con ojos multifacéticos, hocico parecido al de un tapir, y un par de antenas con forma de platillo en sus cabezas, su piel tenía una textura dura y escamosa, excepto en sus manos y hocico. ¿Viene a comprar algo o solo a mirar? Preguntó el rodiano dueño de la tienda. Pero aunque en realidad el dueño de la tienda hizo la pregunta, en vez de prestar atención, ignoró a Naruto de forma espectacular, pensando que sería otro de esos pequeños que pasaba a su tienda solo a ver la mercancía pero no a comprarla, ya estaba acostumbrado a esos. Eran el 99% de las personas que entraban. De hecho, vengo porque necesito comprar una nave, por lo que fue una muy grata sorpresa para el rodiano, que el hombre frente a él le diera esa pequeña oración, que fue como música para sus oídos. Dejando la tableta que estaba en su mano, se levantó de la silla y caminó hasta estar frente a Naruto. Claro señor, ¿qué clase de nave está buscando? Preguntó tartamudeando por la emoción, hacía meses que no hacía una venta de esta índole, esa clase de ventas siempre le dejaba un buen dinero que le podía mantener por varios meses. Mi nombre es Tense Zapalo, para servirle un gusto. Mi nombre es Naruto Uzumaki, para servirle igualmente, respondió el saludo mientras le estrechaba la mano al rodiano ahora llamado Tense, y en cuanto a la nave, ese será un problema, verá, no soy muy conocedor de naves, y quiero una que sea multiusos, pero que sea fácil de manejar, y que a la vez esté muy bien equipada. ¿Tiene algo así? Haciendo un sonido con la garganta que se podía relacionar con la reflexión o el pensamiento, el vendedor escuchó las especificaciones un tanto vagas que le dieron y trató de encontrar una nave que tuviera algo similar. Dígame señor, ¿con multiusos, a qué se refiere? Encogiéndose de hombros, Naruto pensó un poco más en lo que buscaba para su nave, tratando de encontrar algo que buscaría si fuera un auto, pues las naves aquí eran como los autos en la Tierra, por lo que había visto hasta el momento, pues algo que pueda llevar mucha carga, pero que también pueda ser rápido, fácil de maniobrar y que pueda soportar bien los golpes, porque iré a muchos lugares donde es difícil ir de visitar y de volar hasta donde sé bien. Ahora eso era algo con lo que podía trabajar mejor Tense, y de hecho, ahora con esos nuevos datos, ya podía pensar en qué clase de naves le podía llegar a vender a este personaje de Naruto, si tenía los créditos necesarios, claro está.
Claro, creo que tengo algunas cosas que pueden llegar a cumplir con esas especificaciones, venga sígame por aquí. Tras unos 30 minutos y después de que se le fue mostrado unos 15 modelos de naves diferentes, Naruto, aunque ya creía haber encontrado una que o dos naves que tal vez podría comprar, se encontró con un pequeño problema que le empezó a molestar. Disculpa Tensei, llamo, deteniendo al mencionado de la presentación que le estaba haciendo a la nave número 16. Estoy viendo que hay un pequeño problema con todas las naves que me has presentado hasta el momento. ¿Qué clase de problema, señor Naruto? ¿Acaso son los precios? Porque si es así, tengo unos modelos un poco más baratos, pero igual de, no es eso, la verdad los precios están bien. Ese comentario hizo que el rodiano vendedor suspirara internamente de alivio, puede que fuera cierto que tenía modelos más baratos que le podía vender, pero la verdad le gustaba más la idea de hacer una venta con la mayor cantidad de créditos que su comprador pudiera pagar, y la verdad, si quería que su tienda se mantuviera por unos meses más, necesitaba poder vender lo más caro posible, sin llegar a robarle a este hombre. El problema es que he visto que todas las naves que me estás tratando de vender, necesitan de más de una persona para pilotarse de forma efectiva, y estoy solo. Sí, estaba solo, ni loco volvía a viajar en un barco con solo clones de compañía por largos periodos de tiempo, no quería volverse loco, otra vez, ver la misma cara todo el tiempo, durante tanto tiempo, sí que afecta a la mente de uno. Oh, ¿era eso? Es que el problema de las naves con las indicaciones que me pide, es que su tamaño y funciones, incluso para los más simples, requiere de un mínimo de 2 seres orgánicos o inorgánicos, para operarse en su máxima capacidad. Claro que puede operarse por menos, pero algunas funciones solas no podrían usarse al mismo tiempo que otras dos. Naruto suspiró ante eso, todavía no empezaba y ya tenía sus primeros problemas. Claro, podría dejar que Kurama, Matatabi y los demás salieran de su cuerpo y le ayudaran, pero primero tendría que enseñarles a conducir naves, y el enseñarles a ellos sería. Para resumir, el lema perro viejo, no aprende nuevos trucos servía casi perfecto para ellos. Sobándose la cabeza por debajo de sus cuernos, trató de pensar en una forma de solucionar el problema, cuando algo en su mente hizo clic al pasar de nuevo las palabras de Tensei. ¿Dijiste inorgánico? La pregunta del pelirrojo hizo que el rodiano lo viera unos segundos en lo que se procesó la pregunta en su cerebro. ¿Eh? Así, claro, seres inorgánicos, ya sabe, droides, astromecánicos o incluso cyborgs. De hecho tengo algunos que tal vez le puedan interesar y le puedan ayudar con la nave que comprara. ¿Le interesaría ver algunos modelos para saber si quisiera comprar uno? Preguntó mientras se frotaba las manos con un poco de avaricia. Pensando un poco en eso, Naruto de hecho pensó que eso sería una muy buena idea, aun cuando ya sabía conducir naves, dudaba que tuviera suficiente experiencia para conducirlo en ciertos terrenos que iba a visitar, y como estos droides eran muy inteligentes, como lo vio en varias ocasiones en Mandalore, podrían ayudarle a aprender, e incluso podrían ayudarle también a conducir esas funciones extra de la nave que más le gustó hasta el momento. Asintiendo con la cabeza, le dio su aprobación al vendedor, de llevarlo a la siguiente sección de la tienda, la sección correspondiente a donde se exponían los diferentes tipos de droides que se tenía a la venta. Pues como ve, tenemos diferentes tipos de droides, desde droides sirvientes y traductores, hasta droides guardaespaldas y asesinos. Por favor mire, y si tiene alguna duda dígame quedándose al lado de la entrada. El rodiano esperó pacientemente, mientras Naruto se paseaba por la habitación viendo los diferentes modelos de droides apagados. El pelirrojo se pasó viendo los diferentes modelos que se encontraban en el principio del cuarto por mucho tiempo, pero ninguno llegando a convencerle o llamarle la atención realmente. Caminando un poco más al fondo del lugar, algo brillante en su periferia le llamó la atención, viendo el lugar de donde provenía. En el lugar donde terminó de posarse su vista, se encontró con un droide humanoide de gran tamaño, de unos 3 metros de alto más o menos, con una piel, por decir de alguna manera, de color entre gris y cobrizo. Sus brazos contaban con manos compuestos por solo 2 grandes dedos metálicos, saliendo desde sus antebrazos, cerca de sus codos. Habían un blaster en cada brazo, su cabeza es alargada en la parte de atrás, terminando en un pico, sus 2 ojos apagados, parecían tener una pigmentación rojiza, desde la parte de su pelvis hasta la parte baja de su pecho estaba formado por diferentes secciones de metal que podían doblarse o moverse, y como último detalle, en su pecho se podía apreciar una hendidura curva que pasaba por casi todo lo largo de este. No supo por qué, pero este droide de gran aspecto intimidante le llamó mucho la atención a Naruto. Algo de ese robot apagado le llamaba: «Hey, Tensei, ven aquí un minuto», llamó el shinobi al rodiano para que se acercara, lo que hizo en cuestión de un minuto. «Dime, ¿qué me puedes decir de este droide?».
Oh, no sabía que aún lo tenía, permítame un momento para confirmar mis sospechas. Esperando pacientemente al Rodiano, Naruto miró atentamente como este último, pasó de mirar el droide que le señaló, a acercarse al mismo para ver su número de serie y de forma consecutiva buscar su información en su tableta. Tras unos minutos de revisar la información que sacó de los documentos que consultó, Tensei suspiró pues parece que sí es el droide que pensé. Lo dices como si fuera malo, ¿qué? ¿Tiene alguna falla? Preguntó Naruto, curioso por la reacción que había tenido el vendedor al confirmar la información. Pues algo así, verá, primero, lo que tiene ante usted es un droide asesino serie A, un tipo de droide que puede ser equipado con diferentes tipos de armas en su cuerpo, con el fin de que funcione como un guardaespaldas o como dice el nombre, como un asesino, y aunque es un modelo un poco antiguo, es igual o incluso más eficiente que varios modelos de droides que se usa hoy en día, y este no es la excepción. Esperando unos segundos después de que el vendedor hizo esa pausa, y que no dijera nada, el ojiazul habló. Siento que aquí viene un pero, ¿verdad? Al ser descubierto, el Rodiano se pasó la mano por el cuello en señal de nerviosismo. De hecho, sí señor Uzumaki, verá, a diferencia de otros ejemplares de este modelo, este tiene una particularidad: sus anteriores dueños, una familia de mercenarios de bajos recursos, quiso ahorrar su dinero mientras a la vez conseguían a alguien que le pudiera ayudar con las labores del hogar mientras no estaban en casa, por lo que sin medir consecuencias, le pusieron sobre su propia programación de droide asesino, una segunda programación dañada de un viejo droide de protocolo. El resultado, un robot que aunque podía cambiar a voluntad su programación de una a otra cuando él lo quisiera, también le generó, lo que sería el equivalente para un droide a tener una doble personalidad, sin poder evitar que en ciertas ocasiones, una programación tome el control en lugar de la otra, siendo una servicial, amable y atenta, mientras que la otra es destructiva, sedienta de batalla y muy grosera. Al final, la familia se hartó de cómo chatarra terminó el shinobi, adivinando el resto de la historia y recibiendo un asentimiento de Tensei. Sí, me lo vendieron sin decirme la historia completa, tuve que averiguarlo a las malas. No fue justamente lo que uno podría llamar una buena experiencia. Ese día perdí muchos clientes frecuentes, dijo, suspirando ante el recuerdo de ese fatídico día, y aunque traté de venderlo a otras personas, cuando se enteraban de esa falla de inmediato se desinteresaban de él. No es que en verdad los pueda culpar, y supongo que a usted tampoco le interesará, pero si aún le interesa tener esta clase de modelo, creo que tengo otro como este, incluso es más nuevo, creo que está un poco más al fondo de la. ¿Este sabe volar una nave y disparar un blaster? La pregunta tan repentina que interrumpió la propuesta del Rodiano, hizo que él mismo mirara con ojos entrecerrados por la duda, pero de igual manera contestó la misma con un asentimiento de su cabeza. Entonces enciéndelo, me lo llevaré. Abriendo los ojos en estado de shock, Tensei simplemente no podía creer lo que sus oídos emplantillados estaban oyendo. ¿Está hablando en serio? ¿Quiere comprar este droide aún con la falla de la que le comenté? Cuando recibió un movimiento de cabeza afirmativo, solo pudo preguntar una cosa: Pepe, ¿por qué? Sonriendo mientras se encogía de hombre, el hombre de larga cabellera rojiza miró al Rodiano tras él y dio su respuesta: porque me gustan las cosas como él, locas y fuera de lo común. No se preocupe, ya sabré cómo tratar con él. La forma tan despreocupada en que le estaba diciendo, que sabría cómo tratar con un droide loco, destructivo, asesino y armado como el que estaba enfrente, le dejó con una sensación de desconcierto, sin saber si este tipo estaba loco o le gustaba vivir en peligro constante. Puede que fuera un poco de ambas, pero sabe que, antes de que haga eso, ¿por qué no vamos a ver esos astromecánicos de los que antes me habló? Viendo entre su actual comprador y el droide que le iba a comprar un par de veces más, pensando en cómo proceder, si tratar de convencerlo de no comprar el robot para evitar que se lastimara, y por consecuencia lo pudiera demandar, o dejar que se fuera con el robot y que las cosas fueran a su propio curso. Después de pensar un poco más suspiró: al cliente lo que pida, dice el dicho, ¿no? Dándose por vencido para hacer las cosas más fácil, y para dejar que el escritor de este fin no escriba tanto, Beta. Sí, ya deja de ir por las ramas y pasa a la acción de una buena vez. Autor. Ahora amigo, tranquilízate que ya a eso voy, estas cosas toman tiempo. Llamo a uno de los droides que él mantenía funcionando como asistente de la tienda, dándole una orden, llevo el droide aún apagado al puerto donde mantenía estacionado las naves que vendía. Tras mandar al par de seres inorgánicos, Tensei se puso al día con el shinobi con cuernos, para llevarlo a ver las unidades astromecánicas. En esto no hubo mucho que mencionar, al parecer, a diferencia de con los modelos de droides, ninguno de los astromecánicos que tenía el vendedor en exhibición contaba con algún desperfecto que se pudiera clasificar como peligro de muerte.
Por lo que después de que el Rodiano le comentó a Naruto, las funciones y papeles que podría ocupar uno de estos pequeños robots en la nave que planeaba comprar, de inmediato le interesó al shinobi, y tras una rápida inspección se interesó en un modelo R2 color negro con toques de naranja nuevo, sí, se interesó en ese principalmente por los colores, aunque también por lo que alcanzó a escuchar mientras se maravillaba del diseño de este pequeño robot, era muy bueno y funcional, así que fue un bono muy bueno para él. Ahora, tras 10 minutos de eso, de nuevo se encontraban el par de seres orgánicos en el lugar donde estaban las naves junto a los dos droides aún apagados. Entonces señor, ¿ya se ha decidido por alguna de las naves que le he mostrado? ¿O aún quiere ver otros modelos? Preguntó Tensei felizmente, la verdad no era para menos, pensó que este hombre solo vendría a comprar alguna de sus naves usadas, que aunque le dejaba una buena cantidad de dinero, al ser usadas era menos de lo que en un principio ganaría si fueran nuevas, pero ahora que el shinobi también habiendo añadido a la lista de compras un droide y un astromecánico nuevo, ganaría casi lo mismo que si vendiera una nave nueva, eso le hizo muy feliz. De hecho sí caminando a los diferentes hologramas que mostraban las diferentes naves de cargueras, mirando entre dos modelos diferentes que estaban a sus lados, finalmente se decidió por el que estaba a su derecha. Este modelo me gustó bastante, viendo el modelo que le señaló Naruto, no pudo evitar sonreír el Rodiano un carguero ligero IT, 2400 medio usado, esa es una elección muy interesante. El modelo que mencionó, era una nave que hasta cierto punto, parecía uno de esos estereotípicos platillos voladores de la vieja películas, pero con varias diferencias más que notables. Primero que nada, no eran totalmente lisas ninguno de los lados superior o inferior, en el centro de ambos lados se encontraban dos torretas de láser gemelas, en la parte trasera una sección de este no era circular, sino plana y con los propulsores, pero lo que hacía más diferente de un platillo volador, y lo que hacía ser más diferente del resto de las naves, eran los dos brazos que sostenía dos especies de cápsulas que se conectaban entre sí. Sí, supongo que sí, ese modelo me pareció interesante, y si no mal recuerdo has dicho que es el que mejor equipado estaría cuando me lo entregaras si lo compraba, comentó recordando ese detalle que le dijo durante la primer presentación de las naves. Sí señor, lo recuerdo, de hecho si no me equivoco le comenté que si me llegara a comprar el módico precio de 140,000 créditos, además de las cosas que ya tiene equipadas, como el par de torretas gemelas y el tanque de combustible lleno, también se le equiparían unos lanzadores de misiles de concusión, con varias rondas para disparar, los mejores escudos reflectores que tengo, raciones suficientes para 2 meses de viajes continuos, y las cápsulas de escape estarán equipadas con la mayor cantidad de raciones posibles de subir, en caso de que la nave sufra algún desperfecto. La verdad, Naruto no sabía si esa cantidad de dinero que le había dicho, era mucho o poco dinero por todas las cosas que le había propuesto, pero la verdad no le importaba eso, aunque eso fuera mucho dinero, aún le quedaría bastante dinero de sobra, y todos esos beneficios que escucho, se escuchaban como algo que valería la pena. Pues me gusta, lo compraré. La afirmación tan entusiasta de Naruto le hizo sentir muy feliz a Tensei, esa compra le daría una muy buena cantidad de dinero para vivir por un buen tiempo, y eso que aún no contaba el dinero que sacaría del par de droides, algo que para su fortuna no le tuvo que recordar al ninja y, ahora que eso ya se decidió, vamos a la parte que de seguro estabas esperando, junto con esa nave y los dos droides, ¿cuánto dinero calculas que tendré que pagarte? Oh, sí que estaba en lo correcto Naruto, este era el momento que más esperaba el vendedor Rodiano, tocando un par de veces la pantalla de su tableta, comenzó a hacer los cálculos de la venta que estaba por realizar. Pues veamos, son 140,000 créditos de la nave, 50,000 más del astromecánico y 55,000 más del droide asesino, lo que en total da, terminando el cálculo, le dio la tableta con el número resultado del cálculo al shinobi Ojiazul de 245,000 créditos, revisando la cantidad mostrada en el dispositivo, y tras unos cálculos propios asintió con la cabeza, ahora se sentía muy afortunado y feliz Naruto, en el momento en que había salido del templo, Qui-Gon, le había proporcionado la increíble cantidad de 500,000 créditos, una cantidad de dinero que aunque se escuchara mucho, en un principio Naruto pensó que solo duraría solo un suspiro, en especial por el hecho de era la de una nave espacial, un objeto que según su forma de ver costaría una gran cantidad de dinero, y aunque en parte fue cierto, aún después de comprar una nave con un increíble equipamiento, un droide asesino de 3 metros, y una especie de droide mecánico multiusos, solo había llegado a gastar un poco menos de la mitad de ese dinero. Ahora que lo pensaba,
Con el dinero que le sobró, si lograba encontrar un casino decente en otro planeta con mucha más naturaleza que la que había en este planeta, con su suerte que Jiraiya más de una vez le dijo que era del diablo, podría conseguir una muy buena fortuna, que le serviría para cumplir su meta en el futuro. 3. Volviendo a la realidad, viendo que aún le esperaba el Rodiano para que le diera el dinero, buscó en uno de los bolsillos de su cinturón de utilidades. Oh, lo siento por eso, ahora te doy el dinero, en efectivo está bien, ¿verdad? Tensei se impresionó un poco con la pregunta que le hizo, lo que demostró con sus ojos más abiertos de lo normal. Sí, claro, en efectivo estará bien, y eso era cierto, pero quien en su sano juicio lleva consigo casi $250,000 de créditos en los barrios bajos de Coruscant. Por lo que parece, este tipo, pero ¿dónde tenía ese dinero ahora que lo pensaba? Era demasiado para solo traerlos en esos pequeños bolsillos que estaban en el cinturón. Sacando un pequeño pergamino enrollado con el kanji para dinero del bolsillo en que buscaba, lo que dejó confundido al Rodiano vendedor, Naruto desenrolló el mismo, dejando que pasaran 4 sellos que tenían en el centro escrita la palabra 50, y deteniéndose en el quinto, posó la mano en el último sello. De aquí necesitaré solo 45, y aplicando un poco de chakra, para la incredulidad de Tensei, una pequeña montaña hecha por una cantidad de dinero bastante considerable, la cual si se contaba, daría un total de 45,000 créditos, apareció encima del papel, más aparte el símbolo escrito en tinte del sello cambio de representar el número 50, al número 5. Y como si no fuera suficiente, para aún mayor incredulidad de Tensei, de los otros 4 sellos anteriores salieron otros 4 montones de dinero un poco más grandes que el primero, los cuales al juntarse hicieron una pequeña montaña de dinero. Aquí tienes, si quieres puedes contarlo, pero te aseguro que son 245,000, dijo gustoso Naruto, pero no recibió respuesta alguna. Viendo de forma más detenida a Tensei, se encontró que el alienígena con apariencia insectoide estaba mirando el dinero que se encontraba frente a él en estado de shock, como si fuera la cosa más maravillosa y hermosa del mundo. Pasando su mano enfrente de sus ojos, logró regresar a la realidad a otro ser orgánico en la habitación, quien agitó su cabeza un par de veces para regresar más pronto a la lucidez, cosa que en cuanto logró, volvió a ver al ninja con un poco de vergüenza. Y yo lo siento señor Naruto, es que nunca había visto tanto dinero junto a la vez de forma física, ni que apareciera de esa manera rascándose la cabeza con una sonrisa divertida. Naruto dejó salir unas cuantas carcajadas por las palabras que le dijo Tensei. Jejeje, no te preocupes, lo entiendo, es una reacción muy común de las personas que lo ven por primera vez, tal vez si nos vemos en otra ocasión, puede que te lo cuente, comentó el pelirrojo mientras veía de nueva cuenta la nave que acababa de pagar. Por cierto, ¿en cuánto tiempo estará lista mi nave? Me urge salir del planeta, tengo ciertos negocios que atender. Claro, creo que si me apuro tendremos la nave lista en unas 3 o 4 horas. Asintiendo a las palabras y el tiempo dado por Tensei, sonrió con satisfacción. Ese tiempo era aceptable para él, podría soportar unas horas más en este planeta, y le podría dar tiempo para una cosita. Bien, me parece bien, ese tiempo me dará suficiente tiempo para que conozca a mi nueva tripulación, dijo, mirando a los aún apagados droides en la habitación. Viendo que ya no sería necesaria su presencia por el momento, el Rodiano mercader se excusó y retiró de la habitación con dirección al hangar donde se prepararía la nave de Naruto, aunque claro, no antes de haber mandado a un droide a recoger el dinero y ponerlo en su caja fuerte. Ahora que estaba solo, el ninja milenario se tomó la oportunidad de apreciar de mejor manera a los 2 droides que ahora eran de su propiedad, viendo lo curioso de sus formas, diseños y algunos de los cables y aparatos que podía apreciar a simple vista, y meditando el para qué funcionarían. Después de unos minutos más de contemplación, decidió que sería el mejor momento para encender al par de seres inorgánicos, y el por fin conocerlos, por lo que acercó su mano para encenderlos, hasta que cayó en cuenta de un muy pequeño detallito. ¿Cómo se encienden esas cosas? La respuesta a esa pregunta no vino en forma de palabras, sino en la forma del sonido de 9 palmas garras pezuñas golpeándose la cara ante la estupidez de su contenedor compartido. Solamente a ti Naruto se te ocurre comprar 2 pedazos de chatarra tecnológicos super avanzados, y no preguntar el cómo funcionan, ¿sabes? Por esas esporádicas ocasiones, en que tu cerebro se apaga, que a pesar de toda la experiencia e información que has ganado con el paso de los siglos, que me replanteo la idea de llamarte sabio o idiota a tiempo parcial Ya cállense. Solo me distraje un poco por lo bien que se ven, es algo que le puede pasar a cualquiera. Gritó en respuesta Naruto a las burlas de Kurama y Son Goku, aunque no fueron los únicos que opinaron. Naruto-kun, te quiero, pero sabes que es la verdad, dijo Goku.
¿No tú también? Kokuo-chan volvió a gritar en su mente mientras en el exterior dejaba caer su cabeza y lloraba lágrimas de anime, cerrando el enlace mental que tenía con sus inquilinos para ya no escuchar sus burlas o palabras hirientes. El pelirrojo, a su pesar y vergüenza, buscó a Tensei y le preguntó el cómo encender a los droides. Ahora, tras 10 minutos de eso, de nuevo se encontraba en la habitación con los droides apagados. Veamos, él dijo que el interruptor se encontraba aquí. Presionando el botón en ambos droides y alejándose unos metros, Naruto vio el cómo proceso de encendido empezó y se fue desarrollando poco a poco. Tras unos segundos de espera, el primero droide en encender fue el droide asesino clase A, el cual, a diferencia de lo que pensó en un principio Naruto, sus ojos al encenderse en vida, en vez de adquirir una coloración rojiza, adquirieron una luz azul que parpadeó unas pocas veces antes de quedarse encendidos de forma definitiva. Volteando un par de veces la cabeza y la parte superior de su cuerpo, el droide de gran altura y cabeza puntiaguda, estudió su alrededor, tratando de orientarse y saber en qué lugar se encontraba. Oh, cáspita, ¿en dónde me encuentro? ¿Y dónde están mis amos? Preguntó con una voz que a Naruto le recordó a un mayordomo relajado pero a la vez severo, similar por alguna razón a ese mayordomo que tenía el tipo vestido de murciélago en esos cómics y películas que vio en la Tierra. Disculpa, mi pequeño amigo, ¿tienes idea en dónde me encuentro? 1. La pregunta, que fue dirigida al pequeño astromecánico a su lado, el cual para leve sorpresa del Uzumaki, se había terminado de encender sin que se diera cuenta, fue contestada por una serie de varios pitidos y zumbidos que fueron totalmente incomprensibles para Naruto, pero parece que no fue igual para el droide. Oh, ya veo, así que estás igual de perdido que yo. Este es un pequeño predicamento, ¿cómo podremos resolver esto? Preguntó el robot en un tono lastimero. El cual según Naruto, fue el momento perfecto para presentarse. Tal vez les pueda ayudar con eso. Con las palabras de Naruto, vino la atención de los droides que ahora se concentraban en el hola, mucho gusto, mi nombre es Naruto Uzumaki, un gusto conocerlos. Oh, pero miren nada más, lamento muchos mis modales, no lo había visto ahí, yo soy AR-86, un gusto conocerlo y este pequeño es, disculpa, ¿cómo te llamas pequeño? Preguntó el ahora conocido como AR-86, al astromecánico a su lado, quien contestó como en la vez anterior con pitidos y zumbidos, solo que en diferentes patrones y orden, pues parece que nuestro pequeño amigo aquí es R2-Q5, un gusto conocerlo señor Uzumaki, y dígame cómo dice que puede ayudarnos con nuestro predicamento. Por favor, solo Naruto. Entonces son AR-86 y R2-Q5, esos son unos nombres un tanto raros y largos, ¿eh? Ya pensaré en cómo llamarlos, y en cuanto a su predicamento, yo sé en dónde están. Actualmente están en una tienda donde venden astromecánicos, droides y naves en los barrios bajos de Coruscant. Después de lo que dijo, el droide pareció estudiar una segunda vez el alrededor con sus sensores, solo que esta vez con un poco más de cuidado que la vez anterior, una acción que copió el astromecánico, dándole vueltas a su cabeza un par de veces hasta regresar a su posición original. En respuesta al análisis más rápido que hizo el robot más pequeño, soltó otra serie de pitidos, que por fortuna para el Shinobi, el droide tradujo: sí, ya lo veo, perdón por estar tan desorientado para no notarlo, ya déjame en paz. Parecía que había sido algo ofensivo para el droide más alto, aunque también parecía que lo superó rápido porque de inmediato se calmó y volvió a ver a quien le brindó la información. Bueno, gracias por la información, debo suponer que mis amos anteriores me trajeron aquí, que tú eres el dueño de la tienda y ahora eres mi amo, ¿correcto? Parecía que si era un droide listo, si podía llegar a esa rápida conclusión casi acertada, pues acertaste en 2 de 3, sí, por lo que sé tus anteriores amos te trajeron aquí por tu, digámosle, desperfecto. 2, si ahora soy tu dueño junto con el de él porque los compre, dijo señalando también al R2, aunque decir que soy su dueño y que los compré suena feo, mejor digamos que soy su amigo, pero yo no soy dueño de esta tienda, solo un hombre que vino de compras y a conocer nuevas personas. Escuchando, estudiando y archivando la información que se le dio, con los diferentes sensores que poseía, tanto AR y R2, llegaron rápidamente a la misma conclusión, parecía que ahora los dos eran propiedad de este extraño ser con apariencia humana, pelo largo, cuernos y cola, lo que también parecía significar que eran ahora, compañeros de trabajo. Ah, está bien, supongo que puedo aceptar eso, no soy el primer droide al que le pasa algo así. Entonces señor Uzumaki, ¿cómo puedo servirle? Dijo el droide humanoide junto con la serie de pitidos que dio el astromecánico, los cuales supuso el pelirrojo eran algo similar, o eso esperaba.
Hablando del ninja, este al oír las palabras de Ar, hizo una mezcla entre una sonrisa y una mueca, sonrisa porque parecía que este droide sería más agradable de lo que pensó en un inicio, en especial con todo eso de que era un droide asesino y todo eso, pero la mueca fue tanto por la forma en que le habló Ar de forma tan formal, algo que sin tener que ver en el futuro con la fuerza, terminaría molestándolo más de una vez, como también el no entender en realidad lo que dijo la pequeña unidad R2, genial ahora tenía que empezar a aprender cómo hablar astromecánico, no siempre podría contar con la ayuda del droide más grande para traducir lo que tenga que decir. Esperaba que el sello que uso con Satine y los guardias en Mandalore pudieran funcionar de la misma manera con los droides, si no tendría que o buscar un nuevo sello para aprender su idioma, o hacerle a la antigüita, como aprendió todos los idiomas de su mundo antes de diseñar ese sello, escuchar y aprender qué significaba cada sonido. Disculpe, amo Uzumaki, por favor, por lo menos dime Naruto, me gusta más ese nombre está bien, amo Naruto, si me permite preguntar cuál es ese desperfecto de que habló antes con respecto a mi la pregunta que empezó a formular pero no a terminar Ar, se debió a que por alguna razón, sus ojos empezaron a parpadear de forma frenética entre azul y rojo, y junto a ese cambio constante de coloración, una pequeña chispa por su cabeza empezó a salir. Tras unos segundos de la chispa y el cambio de coloración en los ojos, los cuales ahora eran rojos en vez de azul, de nueva cuenta el droide con cabeza de punta miró la habitación y a Naruto muy bien bolsa de carne, dime en este momento en dónde estoy, si no quieres que tu cabeza termine como la de un Bubrian, N/A. Explicaré lo que es al final, al que le extriparon los ojos también pareció que le cambió la voz a una más profunda y alta. ¿Qué es un Bubrian? Preguntó Naruto mientras inclinaba la cabeza en confusión, para nada asustado o alterado por el hecho de que el droide había cambiado repentinamente de voz y actitud, ni por el hecho de que ahora le estaba apuntando con los blaster de sus antebrazos. No juegues conmigo bolsa de carne, dime dónde estoy y dónde están mis amos bolsas de carne en este momento así que esa es la otra personalidad de la que me hablo Tensei, interesante, no sé a quién me recuerda jaja, muy gracioso Naruto, no era tan malo reprochó Kurama en su mente, se sentía ofendido de que dijera que se parecía a ese montón de chatarra unida por tuercas y soldaduras, no lo dijo, pero sabía que eso era lo que pensaba su Jinchuriki. Que no. Por favor, si hasta me llamo bolsa de carne y me apunto con algo peligroso como tú hiciste cuando nos conocimos, ¿o acaso los años ya por fin te han atrofiado la memoria? Kurama estaba a punto de decirle algo más a su contenedor, pero no pudo, o más bien, no fue escuchado por Naruto porque de inmediato cerró la conexión mental para concentrarse de nuevo en el robot que le apuntaba con el par de pistolas, y para molestar a ese viejo zorro también, le gustaba hacerle eso cada que podía, y que no tratara de decirle algo importante también, claro. ¿Quién carajos es ese Tensei del que hablas? ¿Y aún no respondes mi pregunta bolsa de carne? Levantando la mano detuvo al Ar ahora poseído por su otra personalidad de seguir hablando primero que nada, deja de decirme bolsa de carne, mi nombre es Naruto, recuérdalo bien, segundo, Tensei es el dueño de la tienda en la que estás, en donde tus anteriores amos te trajeron para vedarte, y tercero, ahora estás frente a tu nuevo amo, dueño o como me quieras decir volteando a ver al droide astromecánico a su lado, sin aún dejar de apuntar sus dos blaster al cuerpo inmóvil de Naruto, preguntó en busca de confirmación, ¿por qué? Porque no había a nadie más quien preguntar ¿es eso cierto pequeño montón de tornillos oxidados? Puede que ese no fuera la mejor manera de hacer una pregunta, soltando un montón de pitidos y ruidos indignados, la unidad R2 sacó las pinzas que tenía a los lados en muestra de furia, junto con su aturdidor eléctrico el cual apuntó y golpeó en la pierna del droide más alto, causando un salto de este. Ahora verás basurero motorizado. Gritó indignado Ar por el daño recibido, dejando a Naruto en el olvido y saltó a una pequeña refriega con el droide de menor tamaño. Todo visto por un sonriente y carcajeante ninja con pelo rojo de punta, quien solo podía hacer eso mientras veía como el droide de 3 metros trataba de alcanzar a un pequeño pero rápido R2, Q5. Aunque su risa fue detenida, cuando una pregunta de uno de sus otros inquilinos no descomunicado habló oye gatito, es bueno que te diviertas ahora que tendrás tu nave y todo eso, pero ¿sabes a qué planeta irás primero o cómo llegar por lo menos? Sí, esa pregunta le hizo pensar, ¿saber cómo llegar? Pues podría decirse que sí, gracias a que memorizó de forma detallada el mapa de la galaxia con el Sharingan de Sasuke, podía decir con total seguridad dónde estaban cada uno de los planetas en el mapa, y saber qué ruta tomar a partir de aquí, si no mal recordaba casi todas las naves tenían un sistema de navegación que le ayudaba a decirle eso, y también tenía a los droides frente a él para ayudarle en eso. ¿Pero a dónde ir?
Esa, era la verdadera cuestión en este momento, es decir, sabía cuáles serían los primeros 7 que empezaría a visitar, así como a unas personas que planeaba buscar, pero la cuestión era con cuál empezar. En un primer momento pensó en ir a Titon por ser el planeta más cercano al que estaba en este momento, pero algo le hizo volver a reconsiderar esa elección, algo en la fuerza le estaba hablando, diciéndole que fuera a otro planeta de esos 7, uno muy alejado, uno de los primeros planetas del cual escucho su nombre. No sabía por qué, pero por alguna razón sabía que si no iba a ese planeta al que le estaba pidiendo ir la fuerza, algo muy malo podría pasar, por lo que pensándolo unos segundos más decidió, y dio su respuesta: iremos a Datomir, en cuanto la nave esté lista y pueda separar a esos dos, dijo lo último mirando como ahora los dos droides de alguna manera habían terminado soldados entre sí. Sí, solo otro día más en la nueva vida de Uzumaki Naruto, a ver qué más tenía preparado esta galaxia para él. Fin capítulo 5,